En 5 días, Irán hizo algo que ninguna potencia militar ha hecho a América en la historia moderna. No Rusia, no China, no la Unión Soviética en el apogeo de la Guerra Fría. En 5 días, 120 horas, Irán destruyó la mitad de los sistemas de defensa de misiles Patriot de América desplegados en todo el Medio Oriente. La mitad desaparecida en 5 días. Deja que ese número respire por un segundo antes de que entremos en lo que realmente significa, porque el costo financiero por sí solo es asombroso. Entre 7.000 y 8.000 millones de dólares en infraestructura de defensa estadounidense eliminada usando armas que cuestan una fracción de un porcentaje de ese valor. Pero el costo financiero ni siquiera es la parte más devastadora. La parte más devastadora es el cronograma para reemplazar lo que acaba de ser destruido. América fabrica 96 misiles interceptores TAAD por año. 96. Eso es 8 por mes, 2 por semana. Irán disparó 500 misiles balísticos solo en la primera semana. Y esa fue la fase de calentamiento, las armas baratas, el arsenal desechable que Irán usó específicamente para agotar las defensas estadounidenses antes de desplegar cualquier cosa seria. Las matemáticas no son complicadas, son, sin embargo, catastróficas. Trump ha exigido ahora aumentos de producción de emergencia, 400 interceptores por año en lugar de 96. Los contratistas de defensa asintieron. Los ingenieros miraron sus líneas de producción, sus cadenas de suministro de componentes, sus requisitos de fuerza laboral especializada, y la respuesta que regresó fue la respuesta que nadie en Washington quería escuchar. Eso es cuando la capacidad de producción ampliada entra en línea, dentro de 7 años. La base industrial, los componentes técnicos, el personal capacitado requerido para fabricar estos sistemas a escala. No puedes conjurarlos de la urgencia ni de las órdenes ejecutivas. Tardan años en construirse. Las fábricas necesitan motores y sistemas de guía y materiales especializados que tienen sus propias cadenas de suministro, sus propios cronogramas de producción, sus propios cuellos de botella. La capacidad de fabricación de defensa antimisiles de América fue construida para el mantenimiento en tiempos de paz y el reabastecimiento modesto. Nunca fue construida para una guerra que quema interceptores más rápido de lo que pueden producirse. Los planificadores militares de Irán conocían este número, sabían que América fabricaba 96 interceptores al año, diseñaron su campaña a su alrededor. Dispara suficientes proyectiles baratos lo suficientemente rápido y las matemáticas hacen el trabajo por ti. En la semana 1, Irán forzó a los sistemas de defensa estadounidenses a quemar aproximadamente 150 interceptores THAAD, casi 2 años de capacidad de producción, deteniendo una fracción de las armas más baratas de Irán. Los costosos sistemas de radar están ahora destruidos. Los interceptores están agotados. E Irán todavía no ha tocado su arsenal de misiles avanzados. Las armas viejas, los drones de bajo grado, los misiles balísticos de generación anterior están ahora agotados. Irán los usó como herramienta para vaciar las aljabas estadounidenses. Cumplieron su propósito, terminaron. Lo que viene después es lo que Irán estaba realmente guardando. Ahora bien, aquí está la pieza que debería genuinamente perturbar a cada analista de defensa que ha pasado años asumiendo que la dominación militar estadounidense es una característica permanente del panorama global. América no puede traer sistemas de reemplazo de otros lugares sin crear nuevas vulnerabilidades. Las baterías Patriot y THAAD todavía en operación en Corea del Sur y Guam, las que protegen a los aliados estadounidenses en el teatro del Pacífico, son la única reserva significativa que tiene América. Moverlas al Medio Oriente significa desproteger las defensas del Pacífico. Dejarlas en su lugar significa que la brecha en el Medio Oriente permanece abierta. No hay una tercera opción. El canal de producción está vacío durante años. La reserva está comprometida en otro lugar y la brecha en el Medio Oriente no es teórica. Es operacional y crece día a día.
Esto es lo que parece el agotamiento estratégico, no una sola derrota catastrófica, un drenaje metódico y calculado de recursos a través de múltiples vectores simultáneamente hasta que el defensor no tenga nada con qué defenderse. Scott Ritter, el exoficial de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos al que el FBI allanó por decir exactamente que esto sucedería, advirtió al mundo. Dijo que las bases estadounidenses serían golpeadas. Dijo que la precisión iraní sería devastadora. Dijo que los números de bajas serían algo para lo que el público estadounidense no estaba siendo preparado. Su recompensa por tener razón en todo fue un allanamiento federal y un bloqueo mediático. Los hombres que lo ignoraron ahora están preguntando a dónde fueron los interceptores. El petróleo está a $95 por barril hoy. Los analistas ya no están debatiendo si llega a 150. Están debatiendo el cronograma y un escenario prominente. Si los recortes de producción del Golfo se materializan a medida que la capacidad de almacenamiento alcanza su máximo, tiene a $200 por barril en la discusión. $200 por barril. La última vez que el petróleo subió a una fracción de ese nivel, causó una década de estanflación en todo el mundo occidental. Estamos en la semana 1 de la fase de armas avanzadas de Irán. La campaña real todavía no ha comenzado. Irán tiene 31 centros de mando activos, 31 estructuras de mando militar separadas, cada una con sus propios objetivos designados, su propia cadena operacional, sus propias órdenes permanentes. Algunos tienen como tarea Israel, algunos la infraestructura de los estados del Golfo, algunos los activos navales estadounidenses, algunos las instalaciones militares del Golfo, algunos las rutas de navegación regionales. Y aquí está el detalle crítico que cambia todo sobre la situación diplomática. El hombre que podría coordinar los 31 y aplicar restricción estratégica, que podría decirle a ciertos mandos que aguarden, que podría gestionar el ritmo e intensidad de las operaciones para preservar el espacio de negociación, ha desaparecido. América lo mató. Cuando eliminas a un líder militar de esa autoridad, no creas un vacío de poder que debilita al enemigo. Creas 31 estructuras de mando autónomas con órdenes permanentes, paquetes de objetivos establecidos y ninguna autoridad central diciéndole a ninguno de ellos que se detenga. Eso es lo que América e Israel crearon cuando mataron al líder supremo de Irán, no una organización decapitada, sino una descentralizada. Y los mandos militares descentralizados, con órdenes permanentes e independencia operacional, no se detienen porque un diplomático haga una llamada telefónica. Ejecutan sus misiones hasta que se les ordene detenerse por una autoridad legítima. Y esa autoridad ya no existe. China intentó negociar conversaciones, nada sucedió. Las naciones europeas intentaron la mediación, nada sucedió. Rusia intentó la comunicación por canales traseros, nada sucedió. No porque Irán sea irracional, sino porque genuinamente no hay un solo tomador de decisiones con la autoridad para llamar a los 31 mandos simultáneamente a cesar. América destruyó la rampa de salida cuando apretó el gatillo. Esto no es una abstracción. Esta es la realidad operacional con la que ahora todos los servicios de inteligencia del mundo están contendiendo. El conflicto no puede resolverse diplomáticamente porque la estructura requerida para que Irán honre una resolución diplomática ya no existe en la forma que requieren los acuerdos firmados. Necesitas una contraparte, necesitas a alguien con autoridad de mando, necesitas la cadena de control que las bombas estadounidenses deliberadamente cortaron. Ahora hablemos de Europa porque lo que está sucediendo allí ahora mismo añade otra dimensión a esta crisis que la mayoría de la cobertura está pasando por alto completamente. Europa no tiene gas. Rusia, que se suponía debía estar aislada y debilitada por las sanciones occidentales tras Ucrania, ha hecho algo elegante y despiadado. Le dijo a Europa que no la suministrará. No que no puede, que no lo hará. Rusia miró el conflicto en el Medio Oriente, miró la perturbación energética del Golfo, miró la posición de Europa simultáneamente cortada del gas ruso
y ahora enfrentando el caos petrolero del Medio Oriente, y decidió que este era el momento de maximizar el apalancamiento. Los gobiernos europeos que hace 2 años le estaban dando lecciones al mundo sobre independencia energética y la transición fuera de los combustibles fósiles, están ahora sentados en sesiones de emergencia energética tratando de averiguar cómo mantener calientes a sus poblaciones y sus fábricas en funcionamiento durante una crisis que era completamente predecible y completamente prevenible. La economía industrial alemana, el motor de la prosperidad europea, está enfrentando costos energéticos que hacen que fabricar en Alemania sea cada vez menos competitivo que fabricar en cualquier otro lugar. Los hogares franceses están recibiendo facturas de servicios públicos que están remodelando los presupuestos familiares. Los países de Europa del Este, que advirtieron más fuerte sobre la dependencia energética y fueron más fuertemente ignorados, están viendo llegar la crisis de dependencia que predijeron exactamente como fue predicha. Mientras tanto, Rusia está en la mesa, paciente, disponible, con un precio, y ese precio es un fin negociado a la oposición occidental a las ganancias territoriales rusas en Ucrania. Esencialmente un reconocimiento de lo que Rusia tomó. La crisis energética que Irán accidentalmente desencadenó en el Golfo le está dando a Rusia el apalancamiento para cerrar el capítulo de Ucrania en términos que Moscú nunca podría haber logrado militarmente. 3 crisis, un beneficiario. De vuelta a los números económicos que aterrizarán en cada hogar de la Tierra, independientemente de la geografía. El petróleo a $95 es el precio de hoy. Los factores estructurales que lo empujan más alto no van a desaparecer. Los tanques de almacenamiento del Golfo se están llenando. Los recortes de producción son matemáticamente inevitables en cuestión de semanas. El seguro de envío para las rutas del Golfo se ha triplicado, haciendo que el petróleo que sí se mueve sea dramáticamente más caro para cuando llega a las refinerías. Y las propias refinerías están haciendo sus propios cálculos de inventario, comprando lo que pueden ahora a $95 porque sus analistas creen que esperar significa pagar 130. Esa dinámica autorreforzante, compras anticipatorias impulsando los precios más alto, lo que confirma los temores, lo que impulsa más compras anticipatorias, es el mecanismo detrás de cada gran pico en el precio del petróleo en la historia. Y cada indicador en el mercado actual está emitiendo la misma señal. Los $150 no son una predicción, son un caso base. Los $200 son el riesgo de cola que los analistas serios ya no están descartando como imposible. Aquí está lo que los $150 por barril significa para una familia de 4 en una economía desarrollada. Aproximadamente entre $3,000 y $4,000 en costos anuales adicionales. Para una familia en una economía en desarrollo donde los costos energéticos representan una mayor parte de los ingresos y hay menos amortiguadores, significa algo más cercano a una elección entre combustible y comida. 8,000 millones de personas un mes después de un conflicto que se suponía terminaría en 4 semanas. E Irán todavía no ha disparado sus armas avanzadas. Hagamos las matemáticas que el gobierno estadounidense espera que no hagas tú mismo. América produce 96 interceptores Chad por año. Irán disparó 500 misiles balísticos en la semana 1, la semana barata, la semana del inventario viejo, la semana de agotamiento estratégico, diseñada específicamente para quemar las defensas estadounidenses antes de que comience la campaña real. Incluso asumiendo una tasa de intercepción generosa, América quemó cerca de 2 años de producción de interceptores en 12 días. Los sistemas de radar que guían esos interceptores han sido destruidos en Jordania. Las baterías Patriot. La mitad de todos los sistemas Patriot estadounidenses desplegados en la región han desaparecido. El cronograma de reemplazo es 2033, dentro de 7 años.
El cronograma del conflicto actual basado en las propias estimaciones revisadas de Trump es de 7 meses como mínimo. Esos dos números no coexisten en ninguna versión de la realidad donde la credibilidad militar estadounidense en la región sobreviva intacta. No puedes librar una guerra de 7 meses con un cronograma de reemplazo de 7 años. Las matemáticas producen un solo resultado. Independientemente de qué declaraciones salgan de Washington, independientemente de lo que prometan los contratistas de defensa, independientemente de cuántos bombarderos B-2 vuelen sobre cuántos objetivos, América ya ha perdido la guerra de defensa en el Medio Oriente. La pregunta ahora es solo cuánto tiempo se mantiene la capacidad ofensiva antes de que el costo político y económico fuerce una decisión que la situación militar ha estado exigiendo durante semanas. Aquí está cómo se ve la decisión cuando finalmente llega, y la historia es clara sobre cómo se resuelve este tipo de situación, cuando la capacidad militar está agotada, cuando el apoyo político interno ha colapsado, cuando los aliados se están distanciando, cuando el costo económico está aterrizando en la población civil con fuerza creciente, los líderes buscan una manera de detenerse que no parezca detenerse, un alto al fuego enmarcado como una pausa estratégica, un compromiso diplomático enmarcado como fortaleza, una retirada enmarcada como misión cumplida. El encuadre cambia. La realidad subyacente no. América abandonará la huella militar que actualmente tiene en el Medio Oriente. La única variable es si esa partida es ordenada o caótica, negociada o forzada. Si sucede de una manera que preserve alguna influencia estadounidense en el orden regional posterior al conflicto, o si sucede de una manera que entregue permanentemente ese orden a China, Rusia y un Irán regionalmente dominante. La rampa de salida que preserva más todavía está técnicamente disponible. Negociar directamente, reconocer las preocupaciones de seguridad iraníes como legítimas, comprometerse con un marco para la reducción de bases y asegurar un alto al fuego antes de que la fase de misiles avanzados se despliegue completamente. El costo de esa rampa de salida en términos políticos internos es alto. El costo de no tomarla en activos militares y daño económico y vidas y posición estratégica a largo plazo es mayor por cada medida objetiva, pero las medidas objetivas rara vez son lo que impulsa estas decisiones. Lo que las impulsa es el momento en que el costo político interno de la continuación finalmente supera el costo político interno de detenerse. En América ahora mismo, el 90% de la población se opone a esta guerra. Ese número era del 93% a favor de Afganistán después del 11 de septiembre. El contraste no es solo llamativo, es históricamente sin precedentes. América nunca ha entrado en un conflicto militar importante con este nivel de oposición interna desde la semana 1. Esa oposición va a intensificarse a medida que suban los precios del petróleo. A medida que el impacto económico se vuelva visceral y personal, a medida que los números de bajas, actualmente siendo gestionados y minimizados y cuidadosamente enmarcados por una administración que sabe que las cifras reales terminarían la guerra de la noche a la mañana, eventualmente se vuelvan imposibles de contener completamente. Los periodistas que intentan cubrir Israel están siendo bloqueados en cada paso. Los reporteros dicen llanamente que no pueden obtener información precisa sobre lo que está sucediendo dentro del país. Los búnkeres están siendo golpeados, los edificios están siendo destruidos y los números de bajas oficiales de las instalaciones estadounidenses donde se reportan impactos directos de misiles con cifras de un solo dígito están siendo tratados con escepticismo abierto por cada analista militar que entiende lo que esas armas hacen a las personas dentro de esos edificios. La verdad tiene una manera de salir, siempre lo hace. La única pregunta es el cronograma. Mientras tanto, mientras el cálculo político gira lentamente, mientras el dolor económico se acumula, mientras las matemáticas militares se vuelven imposibles de disputar, los 31 centros de mando iraníes continúan sus operaciones.
cada uno con su lista de objetivos, cada uno con sus órdenes permanentes, cada uno operando en el modo autónomo que fue creado en el momento en que las bombas estadounidenses mataron al único hombre con la autoridad para coordinarlos a todos hacia la restricción. El Golfo, que era la región más segura de la Tierra hace 5 años, es irreconocible hoy. El sistema del petrodólar que sustentó la dominación económica estadounidense durante 50 años se está fracturando. La arquitectura de defensa antimisiles que costó cientos de miles de millones construir está medio destruida e irreemplazable durante 7 años. Y las armas iraníes avanzadas, las que no fueron disparadas durante la fase de agotamiento, las que fueron cuidadosamente preservadas mientras el inventario barato hacía su trabajo, todavía están en sus sistemas de lanzamiento, completamente combustibles, completamente apuntadas, esperando. La historia no califica a los líderes por sus intenciones, los califica por los resultados, y los resultados de este capítulo particular van a ser estudiados en academias militares y departamentos de economía y programas de ciencias políticas durante los próximos 100 años como un estudio de caso sobre lo que sucede cuando la arrogancia reemplaza al análisis, cuando la certeza reemplaza a la inteligencia, cuando las personas con el poder para prevenir la catástrofe eligieron en cada rampa de salida disponible acelerar hacia ella en cambio. Los misiles siguen llegando y América acaba de quedarse sin formas de detener.